¿En qué momento Ford dejó de ser solo una marca extranjera para transformarse en parte del ADN automotriz de Argentina? A través del tiempo, muchos autos creados para las tierras rurales y calles de Estados Unidos pasaron a convertirse en un símbolo argentino de progreso, potencia y cultura popular. Pero nada de esto fue casualidad. En este documental, conocerás la historia de cómo Ford evolucionó en Argentina, y cómo evolucionamos con esta industria. La presencia de Ford en Argentina se remonta a principios del siglo XX, cuando los primeros vehículos de la marca comenzaron a circular de forma muy limitada, importados directamente desde Estados Unidos. Pero fue en 1913 cuando la historia tomó un rumbo decisivo. Ford Motor Company estableció su primera representación oficial en Buenos Aires. La demanda crecía y el país se perfilaba como un mercado clave en Sudamérica. Por eso, solo un año después, en 1914, se fundó en el barrio de La Boca la primera planta de ensamblaje de Ford en Argentina. Allí no se fabricaban los autos desde cero, sino que se ensamblaban a partir de piezas importadas. Sin embargo, aquel galpón de ladrillo significó el comienzo de una producción local, una promesa de arraigo industrial que crecería sin pausa durante el siglo. Y fue precisamente en ese contexto que llegó el Ford T, el auto que cambiaría todo. Un vehículo concebido por Henry Ford para ser accesible, funcional y duradero. No era solo un invento técnico, era una declaración de principios, movilidad para todos. En Argentina, el Ford T encontró terreno fértil. Su robustez era perfecta para los caminos rurales, y su bajo costo lo hacía alcanzable para una clase media en ascenso. Rápidamente se convirtió en un fenómeno nacional, adoptado por chacareros, comerciantes y familias enteras que veían en él una herramienta de trabajo y una señal de modernidad. Con cada unidad que salía de La Boca, Ford dejaba de ser una marca ajena para convertirse en protagonista de una historia local. Pero el viaje no se detenía ahí. Lo que vino después fue una evolución constante, un camino en el que cada nuevo modelo respondía a las necesidades y sueños de una Argentina que avanzaba con paso firme hacia la modernidad. Y ese camino continuaría en 1934, con la llegada del imponente Ford V8. El Ford V8 de 1934 marcó un antes y un después. Si el modelo T había llevado la movilidad al pueblo, el V8 trajo algo distinto: poder, elegancia y una nueva forma de entender el automóvil. Argentina, que para ese entonces vivía un proceso de urbanización acelerada, encontró en este modelo una máquina que no solo servía para moverse, sino para destacar. Fue el primer auto de gran producción con un motor V8 de bloque único, una proeza mecánica para su época. En plena década del 30, cuando el mundo salía de la Gran Depresión y los motores de 6 cilindros eran considerados un lujo, Ford sorprendió con este motor potente y accesible. En Argentina, el V8 encontró su lugar en las rutas recién asfaltadas y también en los caminos de tierra del interior. Era el coche del profesional, del transportista exigente, del empresario que buscaba fiabilidad sin sacrificar estilo. El diseño aerodinámico y su frente imponente contrastaban con la simpleza del viejo T. Con carrocerías tipo sedán, coupé y pick-up, el V8 también se volvió un favorito entre los primeros corredores de automovilismo criollo, que veían en su motor un aliado indiscutido para desafiar la velocidad. Las calles de Buenos Aires, Rosario y Córdoba comenzaron a llenarse de estos autos que rugían distinto, con una autoridad que no pasaba desapercibida. Y cuando llegó la década del 40, Ford redobló la apuesta. Lo que venía ya no era solo un coche, era una revelación de clase, el Ford Deluxe de 1940. El Ford Deluxe de 1940 fue mucho más que una actualización, fue el refinamiento de una filosofía que ya había conquistado al público argentino. Mientras el mundo se acercaba peligrosamente al inicio de la Segunda Guerra Mundial, Ford apostaba por un vehículo que combinaba elegancia, tecnología y una calidad de terminación que marcaba el paso hacia una nueva era del automóvil. En Argentina, el Deluxe se presentó como un símbolo de estatus. El diseño, más redondeado, con guardabarros envolventes y una parrilla delantera que imponía presencia, lo diferenciaba claramente de sus predecesores. Pero no solo era una cuestión de estética. En su interior, materiales mejorados, mayor espacio y una atención al detalle que hasta entonces no era común en autos de producción en serie. Este modelo reflejaba el espíritu de una clase media que se consolidaba, que quería más que funcionalidad, quería estilo. El motor V8 seguía presente, afinado y más eficiente, lo que aseguraba ese rugido distintivo que ya era parte del paisaje sonoro argentino. Era común ver al Deluxe en avenidas anchas como la 9 de Julio, pero también en las rutas que unían pueblos del interior, en donde los viajeros agradecían la confiabilidad de su mecánica. Su carrocería amplia y su suspensión mejorada lo hacían ideal tanto para la ciudad como para los largos trayectos. Sin embargo, Ford no se detendría.
En los años 50, el emblema del lujo cambiaría de nombre, pero no de esencia. En 1956, llegaría el imponente Ford Fairlane. En 1956, el Ford Fairlane desembarcó en Argentina con una presencia que no dejaba lugar a dudas. Era un auto pensado para impresionar. Venía desde Estados Unidos como un símbolo de lujo y modernidad en plena posguerra, cuando el mundo intentaba recuperar el brillo perdido y el diseño automotriz se convertía en una expresión de optimismo. Ford, fiel a su estilo, captó ese espíritu y lo tradujo en líneas largas, cromados relucientes y un andar sereno pero poderoso. En el contexto argentino, el Fairlane significó el regreso a la opulencia sobre ruedas. No era un auto para cualquiera, sino para aquellos que buscaban distinguirse. Ejecutivos, funcionarios y figuras públicas adoptaron este modelo como símbolo de estatus, mientras la marca se consolidaba como sinónimo de confianza mecánica. Su motor V8 era una obra de ingeniería, capaz de entregar potencia suave y continua, ideal para un país de extensiones abiertas y caminos en expansión. Visualmente, el Fairlane marcó una tendencia. Con sus aletas traseras moderadas y su diseño ancho, abrazaba las líneas americanas que fascinaron a toda una generación. Su nombre hacía referencia a la casa de campo de Henry Ford, pero en Argentina se convirtió en sinónimo de prestigio. No era raro verlo estacionado en eventos importantes o cruzar lentamente frente al obelisco, atrayendo miradas con su carrocería brillante. El año era 1961, y el nombre quedaría grabado para siempre: Ford Falcon. El Ford Falcon llegó a la Argentina en 1961, y lo que parecía ser solo un nuevo modelo pronto se transformó en algo mucho más profundo, un fenómeno social. Fue el primer auto de Ford en ser producido en serie en la planta de General Pacheco, inaugurada apenas un año antes. Ese momento marcó un hito. Ya no se trataba solo de importar o ensamblar, sino de fabricar con sello nacional. Y el Falcon sería el elegido para representar esa nueva etapa. Su diseño original, traído desde Estados Unidos, era sobrio, robusto y funcional. Pero lo que lo hizo verdaderamente especial fue su adaptación a las necesidades del argentino promedio. Su mecánica sencilla y confiable, su capacidad para resistir años de uso intensivo, su habitáculo amplio, todo conspiraba a favor de un vehículo que no tardó en ganarse la calle. Lo manejaban los padres de familia, los taxistas, los viajantes del interior y los jóvenes mecánicos que encontraban en él un auto noble para aprender y modificar. Con el paso de los años, el Falcon fue mutando. Ford lo rediseñó, lo actualizó, lo robusteció. Le sumó versiones deportivas como el Sprint, variantes rurales y ediciones más refinadas. Pero siempre conservó su esencia, un auto resistente, fiel y versátil. A lo largo de más de 3 décadas, el Falcon fue testigo silencioso de una Argentina cambiante: crisis, bonanzas, dictaduras, democracia. Y en cada época, supo adaptarse sin perder su lugar. No fue solo un auto. Fue taxi, patrullero, vehículo oficial, coche familiar y hasta ícono del automovilismo nacional. Su presencia se volvió tan cotidiana que parecía eterno. Ford encontró en el Falcon un puente entre la industria, el pueblo y la historia. Pero mientras el Falcon se consolidaba, en el horizonte se asomaba una nueva silueta, más joven, más rebelde, con sangre norteamericana, pero con una breve e intensa aparición en el país: el Ford Mustang de 1964. En Estados Unidos fue un estallido. Un auto juvenil, deportivo, accesible, que encarnaba la rebeldía y la libertad de una nueva generación. Y aunque en Argentina su llegada fue limitada, su impacto fue inmediato. Solo unas pocas unidades del Mustang original fueron ensambladas localmente en la planta de General Pacheco, como parte de una apuesta casi experimental. Se trataba más de mostrar el músculo creativo y técnico de la marca que de lanzar una producción masiva. Pero aún así, ese puñado de Mustangs capturó la atención de fanáticos, coleccionistas y soñadores que veían en su figura baja, sus líneas agresivas y su motor potente, algo diferente a todo lo conocido hasta entonces. El Mustang no era práctico como el Falcon, ni robusto como la F-100 que ya se preparaba para salir a escena. Era pura emoción sobre ruedas. Una máquina diseñada para seducir con velocidad, con estilo, con espíritu. En una Argentina que comenzaba a abrazar la cultura del automóvil como símbolo de personalidad, el Mustang encarnaba el deseo de distinción. Era el coche del que soñaba más que con llegar, soñaba con volar. En 1967, llegaría un vehículo que se volvería parte del paisaje rural y urbano, el emblema del trabajo argentino, la Ford F-100. Si el Falcon fue el auto del pueblo, la F-100 fue, sin dudas, su camioneta. Robusta, confiable y de mecánica sencilla, nació para resistirlo todo: caminos de tierra, cargas pesadas, climas extremos y jornadas sin descanso. Ford entendió que la Argentina necesitaba más que autos elegantes o deportivos.
necesitaba vehículos capaces de acompañar el ritmo del campo, la industria y el transporte liviano. Y la F-100 encajó como anillo al dedo. Con su chasis reforzado, su tracción trasera y motores potentes, se convirtió rápidamente en una aliada indispensable para productores rurales, pequeños empresarios y hasta organismos estatales. Lo que distinguía a la F-100 no era solo su fuerza, sino su carácter. Porque, a diferencia de otras camionetas de la época, esta no buscaba agradar visualmente, imponía respeto. Su diseño cuadrado, su frente prominente, sus líneas sólidas, todo hablaba de funcionalidad sin adornos. Era una camioneta que no necesitaba explicar nada, se entendía apenas la veías pasar, levantando polvo o estacionada frente a un taller mecánico. Durante años, la F-100 fue mejorando. Más versiones, más potencia, mayor confort, sin perder su esencia. Se convirtió en un clásico tan argentino como el Mate o el Overol. Y así, mientras la F-100 consolidaba el prestigio de Ford como fabricante de vehículos de trabajo, en el horizonte aparecía un nuevo contendiente, esta vez con alma de competición y estilo agresivo, el Ford Torino, que llegaría en 1970 para marcar un nuevo capítulo de velocidad y potencia sobre el asfalto argentino. Aunque su origen era norteamericano, el Torino que conocimos aquí fue profundamente reinterpretado por Ford Argentina para adaptarlo al gusto y las necesidades locales. Lo que nació como una versión de Gran Turismo terminó convirtiéndose en uno de los autos más emblemáticos de la industria nacional. El Torino se posicionó rápidamente como una alternativa elegante, potente y refinada. Con sus líneas largas y aerodinámicas, su interior cómodo y su motor con espíritu de pista, apuntaba a un público que buscaba algo más que trasladarse, quería hacerlo con estilo, con velocidad, con presencia. Y vaya si lo logró. Su versión GS y, especialmente, el mítico Torino TS, capturaron la atención de los fanáticos de la conducción deportiva sin renunciar al confort. Pero el Torino no se quedó en la calle. Su verdadero salto a la inmortalidad lo dio en las pistas. En el turismo carretera, donde Ford ya era una potencia, el Torino se convirtió en protagonista de batallas memorables, desafiando incluso a sus hermanos de marca y a sus eternos rivales. Su participación en la mítica carrera de resistencia Nürburgring en 1969, de la mano de Oreste Berta y bajo la bandera de IKA, antes de la fusión con Ford, elevó su estatus a símbolo nacional. Un auto argentino en Europa, dando pelea a los gigantes del mundo. Y así, en 1973, apostó a un modelo más accesible, juvenil y urbano, pensado para nuevas generaciones, el Ford Maverick. En 1973, Ford decidió dar un giro. Venía de conquistar al corazón argentino con modelos robustos, familiares y deportivos, pero ahora el mundo pedía otra cosa. El petróleo subía, las ciudades crecían y los usuarios buscaban vehículos más compactos, modernos y económicos. En ese contexto, llegaba el Ford Maverick, un auto que pretendía ser la puerta de entrada al mundo Ford para las nuevas generaciones. Su diseño era simple pero atractivo. Con líneas rectas, tamaño contenido y espíritu práctico, el Maverick buscaba posicionarse como una alternativa moderna al Falcon, sin competirle de frente. Era más chico, más ligero, en sus versiones base, más austero. Pero eso no significaba menos carácter. Al contrario, el Maverick tenía algo de rebeldía en su ADN, una intención clara de hablarle a un público joven, urbano y ambicioso. En Argentina, el Maverick se ofreció en versiones sedán de 2 y 4 puertas, y con motores de 4 y 6 cilindros que equilibraban bien consumo y potencia. Si bien nunca alcanzó el nivel de popularidad del Falcon o del Torino, encontró su nicho. Fue adoptado por estudiantes, trabajadores jóvenes y familias pequeñas que buscaban confiabilidad sin gastar de más. Además, su presencia en el mercado local sirvió como antesala para un cambio de mentalidad. El Maverick fue, en cierto modo, el puente entre los autos grandes de los 60 y la nueva generación de vehículos compactos que dominarían la década siguiente. En 1976, Ford Argentina presentó el Fiesta, un modelo que cambiaría el rumbo de la industria automotriz del país. De origen europeo, este compacto vino con una propuesta completamente distinta a lo que se había visto en el mercado argentino hasta entonces. Pequeño, eficiente y asequible, el Fiesta llegó justo en el momento en que el país comenzaba a afrontar un nuevo contexto económico y social. La inflación, los aumentos de los costos de los combustibles y la necesidad de autos más accesibles empujaron a los consumidores a mirar más allá de los grandes sedanes y camionetas. El Fiesta, con su tamaño reducido y diseño moderno, estaba pensado para ofrecer practicidad sin renunciar a la calidad. A pesar de su tamaño compacto, su interior era sorprendentemente espacioso, ofreciendo comodidad para 4 pasajeros y una cajuela adecuada para un coche de su categoría. Pero lo que realmente destacó al Fiesta fue su increíble eficiencia de combustible.
En un contexto de precios de combustible elevados, este modelo representaba una verdadera solución para aquellos que necesitaban un coche económico sin perder el estilo y la confiabilidad de Ford. A nivel mecánico, el Fiesta no era un monstruo de potencia, pero su motor de bajo consumo y su agilidad en el tráfico urbano lo hacían ideal para las ciudades argentinas, donde el caos vehicular era una constante. Su diseño, moderno y aerodinámico para la época, también atraía a los más jóvenes, que veían en él una opción fresca, dinámica y asequible. En 1982, el Ford Sierra llegaría para continuar con esta evolución, desafiando nuevamente los límites del diseño y la tecnología. Con su diseño completamente innovador y su tecnología avanzada para la época, el Sierra rompió con la estética tradicional que predominaba en el mercado argentino. Si el Fiesta había sido la respuesta a una necesidad de autos pequeños y económicos, el Sierra representaba un salto a la modernidad y a la vanguardia. El Sierra no solo destacaba por su aspecto futurista, con sus líneas redondeadas y su perfil aerodinámico, sino también por su mecánica. En un momento en que los autos tradicionales de los años 70 dominaban el mercado, el Sierra ofreció un cambio radical, apostando por un motor más eficiente, con versiones tanto de 4 como de 6 cilindros, y una suspensión más moderna que mejoraba tanto el confort como el comportamiento en ruta. El interior del Sierra también sorprendió. Ford integró tecnologías que se volvían comunes en los autos de gama alta, como el sistema de dirección asistida y paneles de instrumentos digitales. Era un vehículo con un enfoque más europeo que americano, lo cual lo hacía sentir adelantado a su tiempo, en especial en comparación con los vehículos de la competencia local. El futuro se veía aún más prometedor con la llegada de un modelo que cambiaría el panorama de las camionetas en Argentina, la Ford F-250 Chasis, que sería presentada poco después y consolidaría aún más la relación de Ford con el trabajo y el campo argentino. La Ford F-350 Chasis llegó para elevar aún más el listón de lo que una camioneta de trabajo podía ofrecer en Argentina. Si la F-250 ya era sinónimo de fuerza y versatilidad, la F-350 vino a redoblar la apuesta con un chasis aún más robusto, mayor capacidad de carga y una presencia imponente que la distinguía en cualquier ruta o camino rural. Este modelo fue pensado para los trabajos más exigentes, aquellos donde el límite no es una opción. Su estructura reforzada y su suspensión diseñada para soportar pesos extraordinarios la convirtieron en una aliada infalible para industrias como el transporte de mercancías pesadas, la construcción de gran escala y los servicios públicos. Además, su plataforma permitía carrozados especializados, desde grúas hasta furgones refrigerados, haciendo de la F-350 una camioneta adaptable y poderosa. En esencia, un camión disfrazado de pick-up. El motor, generalmente un V8 de gran cilindrada, ofrecía el par motor necesario para mover toneladas sin perder estabilidad ni rendimiento. Y en un país como Argentina, donde el terreno puede variar en cuestión de kilómetros, pasando de la montaña al llano, de caminos de tierra a rutas asfaltadas, la F-350 demostró estar preparada para todo. Su fiabilidad mecánica y su bajo índice de fallos mecánicos la convirtieron en una favorita de las empresas que no podían darse el lujo de parar. En 1983, llegaría un modelo que conquistaría a toda una generación con su diseño moderno, su rendimiento eficiente y su espíritu joven, el Ford Escort, el siguiente paso en esta historia de evolución constante. Ford quería conquistar las calles, no solo los caminos rurales ni las rutas comerciales. Y lo hizo con un vehículo que combinaba economía, diseño aerodinámico y una mecánica ajustada a las nuevas exigencias de la época. Diseñado originalmente en Europa, el Escort llegó con un enfoque distinto al de sus predecesores más robustos y conservadores. Su perfil bajo, sus líneas suaves y su interior funcional marcaron una clara diferencia frente a los modelos tradicionales que aún circulaban masivamente por Argentina. Tenía algo de novedad y algo de accesibilidad, lo que lo volvió rápidamente popular entre jóvenes, familias pequeñas y quienes buscaban un coche ágil para moverse por ciudad y ruta sin sacrificar economía. Uno de sus mayores aciertos fue el equilibrio entre rendimiento y consumo. Y así, esta línea del tiempo nos muestra cómo Ford no solo acompañó la evolución de la industria automotriz en Argentina, sino que fue parte esencial de ella. Desde las primeras herramientas manuales hasta los robots de precisión, desde la carreta mecánica hasta el vehículo inteligente, Ford caminó junto a los argentinos, y todo indica que lo seguirá haciendo. Porque si hay algo claro después de esta historia, es que la evolución de Ford en Argentina no terminó. Apenas está entrando en una nueva etapa.